El camino hacia el sol. Luis Miguel Gallego. Basteri estaba envuelto en un silencio casi irreal mientras el automóvil se deslizaba por la costa de San Juan. Apenas tenía unos días de vida y aún no podía comprender la magnitud del torbellino que lo acompañaría en el futuro. Pero ya se percibía algo en aquella brisa marina, una nota suspendida en el aire, un presagio de la fuerza extraordinaria con la que conquistaría el mundo de la música. Su padre, Luisito Rey, era un hombre tenaz, un soñador empedernido, convencido de que el talento se transmitía de sangre en sangre. Su madre, Marcela Basteri, tenía ojos azules y una sonrisa radiante que parecía reflejar toda la alegría de la infancia que Luis Miguel estaba a punto de descubrir. Que él hubiera nacido precisamente en Puerto Rico, tierra de cruces culturales y musicales, era solo el primer eslabón de un destino imparable. Los primeros indicios de genialidad. Cuando Luis Miguel comenzó a dar sus primeros pasos, su casa ya era un escenario en miniatura. Luisito Rey pasaba horas tocando la guitarra y anotando nuevas melodías en un cuaderno arrugado, mientras Marcela cantaba canciones infantiles italianas para arrullar a su bebé. Desde la cuna, la voz de Luis Miguel parecía tener un timbre especial, un terciopelo capaz de envolver a cualquiera que escuchara incluso un simple gorjeo. A los 4 años, se divertía imitando las notas de su padre, quien lo alentaba con sonrisas y palmadas en la espalda. «Este chico llegará lejos», pensaba Luisito Rey, y secretamente llevaba un diario donde anotaba los ejercicios vocales que le haría hacer a su hijo tan pronto como fuera lo bastante mayor para resistir ese ritmo. El viaje hacia México, realizado cuando Luis Miguel aún era un niño, fue una verdadera odisea familiar. Las maletas iban cargadas de partituras, guitarras, sueños y esperanzas. Luisito Rey tenía contactos con algunos productores musicales que lo animaban a llevar a su hijo a audiciones y a pequeños espectáculos de televisión. Marcela, madre cariñosa, temía los ritmos tan intensos y la presión excesiva, pero no podía ignorar la chispa que su pequeño mostraba cuando pisaba un escenario, aunque fuera una modesta sala de ensayo. Ese niño rubio, de ojos vivaces, parecía transformarse en cuanto el micrófono rozaba sus labios, y la gente, asombrada, lo miraba cantar con una pasión que normalmente solo se ve en artistas experimentados. El debut que lo cambió todo. En 1982, con apenas 11 años, Luis Miguel grabó su primer álbum, Un Sol. En esa época, pocos habrían apostado por el éxito de un niño de rostro angelical, pero su voz superó todos los obstáculos. Era ya extraordinariamente madura, cálida, y podía pasar de tonos graves y envolventes a notas agudas y poderosas, con una fluidez que dejaba perplejo a cualquiera que lo escuchara. Ese disco debut le valió inmediatamente un disco de oro. El público mexicano recibió con entusiasmo al joven prodigio, y las televisoras empezaron a disputárselo. Luisito Rey saboreaba los primeros triunfos con orgullo y un sentido de revancha, seguro de que su hijo realizaría los sueños que él no había podido concretar. Lo que más impresionaba era la rapidez con la que Luis Miguel aprendía e incorporaba diversos estilos musicales. Mientras sus compañeros seguían decidiendo si imitar a los personajes de caricatura o perseguir un balón, él se adentraba ya en los mecanismos complejos de la música pop y la balada romántica latina. Perfeccionaba entonación, respiración, dicción. Cantar no era solo un pasatiempo, se estaba convirtiendo en una necesidad, en una urgencia expresiva que maravillaba al público y que, al mismo tiempo, le robaba la despreocupación típica de la infancia. Sin embargo, cualquiera que lo encontrara entre bastidores decía verlo siempre sonriente, como si ese destino fuera un traje hecho a su medida. Un talento en evolución. Cuando Luis Miguel cumplió 15 años, su fama ya había explotado en México y en otros países de América Latina. Su rostro aparecía en revistas, programas de televisión, vallas publicitarias. Con la adolescencia,
su voz se volvió más profunda y adquirió nuevos matices que le permitían transitar con mayor seguridad entre baladas románticas y canciones pop con ritmos más modernos. Cada sencillo parecía convertirse en un éxito instantáneo. Aun con un aspecto juvenil, sus ojos ya dejaban entrever una determinación enorme. El eclecticismo que marcaría su carrera empezó a manifestarse en ese entonces. No era raro verlo, durante una presentación en televisión, pasar de una nueva canción pop a un bolero o incluso a un tema mariachi. A los 15 años, con la curiosidad propia de su edad, revolvía los viejos vinilos de su padre y se entusiasmaba descubriendo a los grandes maestros de la música latina. Un día podía enamorarse de la fuerza interpretativa de una antigua canción de Agustín Lara. Al siguiente podía sentirse cautivado por las influencias rítmicas de algún grupo de jazz estadounidense. Era como si en su mente coexistieran 1000 corrientes musicales, y él supiera canalizarlas en un único gran río creativo. La búsqueda de la identidad. Mientras su carrera despegaba, el joven Luis Miguel se enfrentaba a dificultades personales. La presión de su padre era constante y a veces excesiva, al punto de hacerlo sentirse atrapado en el papel del niño prodigio. Marcela, por su parte, trataba de ofrecerle momentos de normalidad, llevándolo al parque u organizando pequeñas fiestas de cumpleaños con sus amigos más cercanos. Pero la fama no perdona, sobre todo cuando llega tan pronto. Las revistas de cotilleo empezaron a perseguirlo, buscando cualquier pretexto para publicar noticias sensacionalistas. Algunos escribían que tenía una relación con chicas mucho mayores que él. Otros hablaban de desencuentros irreparables con su padre. Luis Miguel, protegido por su madre, hacía lo posible por ignorar los rumores y concentrarse en lo que más amaba, la música. De esos primeros sacudones mediáticos nació en él la necesidad de crear una frontera clara entre su vida pública y su vida privada. A diferencia de muchos colegas, no le gustaba contar cada detalle de su día o conceder entrevistas invasivas. Prefería que fueran sus canciones las que hablaran por él. Y, en el fondo, esa elección lo volvió aún más fascinante ante los ojos de los fans, que se sentían atraídos por un artista del que sabían relativamente poco en lo personal, pero cuya pasión y energía eran evidentes en cada presentación o nuevo disco. El salto hacia la madurez artística. A finales de los años 80, Luis Miguel ya era un intérprete sólido y reconocible. Las productoras discográficas competían por contratarlo, y las emisoras de radio ponían sus temas una y otra vez. Fue en esta etapa cuando decidió acercarse a un repertorio aún más refinado, que hundía sus raíces en el romanticismo de los boleros. Quería retarse a sí mismo y rescatar una tradición musical que, en su opinión, perdía popularidad entre los jóvenes. La idea se concretó en 1991 con Romance, un álbum que se convirtió en un éxito mundial de inmediato y en símbolo de elegancia. Con Romance, Luis Miguel revitalizó el bolero, cautivando a millones de oyentes con canciones inolvidables como Inolvidable y La Barca. Se percibía un aura de distinción e intensidad en esas interpretaciones, como si cada palabra fuera acariciada por su voz y acompañada por el latido de un corazón colmado de emoción. Romance no fue solo un disco, sino el emblema de un proceso de maduración, de un artista que dejaba definitivamente de ser el niño prodigio para consagrarse como ídolo adulto. Las ventas fueron asombrosas, 7 millones de copias a nivel internacional, conciertos abarrotados en cada ciudad que visitaba. En México, la gente lo aclamaba como el Sol de México, un apodo que definiría para siempre su identidad en el panorama musical, la confirmación de un gran intérprete. El éxito arrollador de Romance fue seguido de Segundo Romance, en 1994, que consolidó el amor de Luis Miguel por los boleros y su habilidad para reinterpretarlos en clave contemporánea. No era un simple ejercicio de estilo,
Se notaba que, en esas canciones, él volcaba mucho de sí mismo, como si dialogara con los antiguos poetas y músicos que habían creado esas composiciones. El público, fascinado, pedía más. Y Luis Miguel, deseoso de expandir aún más su capacidad creativa, empezó a explorar otros géneros y retos. A mediados de los 90, se embarcó en giras internacionales, desde pabellones deportivos en América Latina hasta grandes arenas en Estados Unidos y teatros en Europa, donde se ganó un público más variado. Su fama se expandía, sus discos vendían millones de copias y cada proyecto venía respaldado por enormes campañas promocionales. Sin embargo, también comenzó el periodo en que su vida personal se convirtió en blanco constante de paparazzi y periodistas en busca de escándalos. Luis Miguel tenía un carisma natural, y las revistas se disputaban información sobre supuestos romances o relaciones. Él, ante tanto revuelo, respondía con silencio prolongado y declaraciones concisas. Quería que fuera su música la que hablara. Amarte. Es un placer y la consagración pop. En 1999 llegó Amarte. Es un placer, un álbum dedicado por completo al pop y a las baladas románticas, pero con una producción extremadamente cuidada y sofisticada. El lanzamiento del disco fue un gran acontecimiento mediático. Se hablaba de cifras descomunales, de una calidad de grabación exquisita, de una orquesta dirigida por profesionales de renombre internacional. Con este álbum, Luis Miguel obtuvo reconocimientos y premios que lo confirmaron como uno de los gigantes de la industria musical latinoamericana. Su rostro aparecía en las portadas de revistas de todo el mundo, y las entradas para sus conciertos se agotaban en pocas horas. La canción Tu mirada se convirtió en un himno para los enamorados, y O tú o ninguna tocó el corazón de quienes anhelaban la pasión absoluta en una melodía. Los críticos destacaron cómo la voz de Luis Miguel había crecido aún más en potencia y sensibilidad, convirtiéndose en un instrumento capaz de transmitir cada matiz emocional del texto. Esa pasión, unida a la estricta disciplina con la que se preparaba vocalmente, hacía que cada una de sus presentaciones fuera una experiencia única, un viaje a los sentimientos más profundos. México en el corazón. A pesar de que su carrera lo llevaba a viajar continuamente por todo el mundo, el lazo de Luis Miguel con México permanecía inquebrantable. Ya se había vuelto un habitual tanto en la Ciudad de México como en Acapulco, y en 1991, el presidente Carlos Salinas de Gortari le otorgó la nacionalidad mexicana. Fue un acto solemne que consagró el hecho de que Luis Miguel ya no era un simple invitado o una estrella de paso. Se transformó en un símbolo viviente de la cultura musical del país, un icono capaz de unir a distintas generaciones de oyentes. En 2004, con México en la piel, regresó a sus orígenes latinos más tradicionales, un homenaje a la música ranchera y a la tradición mexicana. El álbum fue recibido con entusiasmo por la crítica y por el público, y obtuvo disco de diamante en México. Si alguien temía que, con el paso del tiempo, Luis Miguel pudiera perder brillo o renovarse menos, tuvo que reconocer su error. El cantante, una vez más, demostraba una sorprendente capacidad para reinventarse, sin dejar de ser fiel a sí mismo. Su imagen, con la mirada orgullosa y ataviado con el icónico traje de charro, se convirtió en un símbolo del orgullo nacional, la esfera privada y el enigma de Marcela. Mientras su carrera alcanzaba cotas cada vez más altas, su vida privada se rodeaba de interrogantes y episodios misteriosos. Uno de los más dolorosos y controvertidos fue la desaparición de Marcela Basteri, su madre, de la que se perdió el rastro a mediados de los 80. Abundaron las especulaciones y, en repetidas ocasiones, los medios trataron de reconstruir los hechos sin llegar nunca a una verdad definitiva. Luis Miguel, profundamente afectado por la ausencia materna, siempre mantuvo un hermetismo absoluto sobre este capítulo, dando a entender que el dolor era demasiado grande para hablar de ello abiertamente.
Entre los fans se extendió la convicción de que el sufrimiento por la madre perdida contribuyó a dotar a los boleros de Luis Miguel de una carga emotiva inigualable, como si en cada interpretación buscara recuperar parte de aquel calor maternal que se interrumpió bruscamente. De alguna manera, la voz de El Sol de México parecía filtrar tanto amor como melancolía, iluminando a millones de personas con una luz que, al fin y al cabo, también nació de una herida abierta, relaciones sentimentales y discreción. A lo largo de los años, las relaciones sentimentales de Luis Miguel han sido un tema recurrente para la prensa del corazón. Desde modelos hasta cantantes, pasando por actrices y figuras de la alta sociedad, los nombres que se le asociaron fueron con frecuencia muy sonados. Sin embargo, a pesar de algunos momentos públicos, el cantante siempre mantuvo una cierta reserva, convencido de que el amor debía ser un asunto privado. Esto no impidió que los paparazzi lo persiguieran a donde fuera, desde los lujosos complejos turísticos de Acapulco hasta las playas de Florida o los hoteles de lujo de Madrid. Cada foto robada se convertía en la presunta evidencia de un romance oficial, y cada palabra intercambiada con una mujer se interpretaba como la prueba de una relación secreta. Esa curiosidad mediática no logró, en cualquier caso, desviar la atención principal de los fans, su voz inconfundible. Con el paso del tiempo, el cantante adoptó una actitud equilibrada. Aparecía en público para promocionar su música o dar conciertos. Concedía entrevistas con moderación y pasaba el resto de su tiempo alejado de los reflectores, entregado a proyectos personales y a la familia. Así, conservó un cierto halo de misterio que, una vez más, alimentaba la admiración y la curiosidad de la gente. La consagración de un icono. En los años siguientes, Luis Miguel siguió produciendo álbumes de éxito, alternando proyectos dedicados al pop con nuevos homenajes a la tradición mexicana. En 2017 apareció México por siempre, un disco que renovaba su amor por el repertorio ranchero y la música regional. Grabado con la máxima atención y cantado con una pasión ilimitada, el álbum ganó el premio Grammy al mejor álbum regional mexicano, un galardón que se sumó a la larga lista de reconocimientos obtenidos en más de 3 décadas de carrera. Sus actuaciones en vivo seguían siendo experiencias inolvidables para los fans, escenarios monumentales, juegos de luces que destacaban y realzaban su sonrisa carismática, repertorios que iban desde los boleros hasta temas pop más movidos, con momentos de intimidad en los que bastaban su voz y un solo instrumento para colmar de emoción a todo el público. Y aunque la prensa seguía tratando de captarlo en sus momentos privados, Luis Miguel prefería que fuera su arte el que, una vez más, tuviera la última palabra. Millones de discos, millones de corazones. Tras más de 4 décadas de carrera, las cifras hablan de más de 60 millones de discos vendidos en todo el mundo, y de una lista interminable de premios y reconocimientos. Sin embargo, para muchos, estos números son secundarios. Lo que verdaderamente caracteriza a Luis Miguel es la empatía que logra crear con quien lo escucha. Cada nota, cada canción, parece nacer con el propósito de envolver al oyente en un abrazo. Sea que interprete un antiguo bolero, una balada pop o un tema mariachi, él sigue siendo profundamente Luis Miguel. Un artista que siente cada frase, que entrega su alma en cada melodía. Desde el joven ídolo de los años 80 con un sol, hasta el intérprete sofisticado y maduro que conocemos hoy, desde defensor de la tradición mexicana hasta sus incursiones en el jazz y en las big bands, Luis Miguel se ha reinventado constantemente, sin traicionar la esencia de su talento vocal. Quienes han asistido a sus conciertos describen un ambiente casi mágico, impulsado no solo por el altísimo nivel técnico de los músicos que lo acompañan, sino también por su carisma inimitable, fruto de años de experiencia y de una innata disposición para el espectáculo. La mirada al futuro. En los últimos años, las apariciones públicas de Luis Miguel se han vuelto un poco más esporádicas.
Pero esto no parece afectar la lealtad de los fans, siempre dispuestos a seguirlo en cada nueva aventura discográfica o gira. Por su parte, el cantante ha aprendido a tomarse pausas, a cuidar su voz y su salud, después de pasar por etapas de gran estrés y exigentes compromisos laborales. Su nombre, sin embargo, sigue estando en primera línea cuando se habla de música latina. Basta con mencionarlo para que surjan recuerdos de canciones inolvidables, de veladas románticas, de lágrimas derramadas y de bailes desenfrenados. La relación con el público también ha evolucionado con la llegada de Internet y las redes sociales. Aunque Luis Miguel no sea de las celebridades más activas en línea, sus canales oficiales reúnen a millones de seguidores que esperan cada publicación, cada foto, cada indicio de un nuevo proyecto. A menudo circulan rumores. ¿Un nuevo álbum de temas originales? ¿Una gira mundial? ¿Una colaboración con alguna estrella internacional? Muchos observan cada pista, listos para compartir la noticia con otros fans repartidos por todo el planeta. Una leyenda atemporal. Hoy en día, Luis Miguel es considerado por muchos como la voz por excelencia de la música romántica en español, un artista que ha logrado mantenerse fiel a sí mismo y, al mismo tiempo, explorar distintos géneros. Lo que lo distingue es la autoridad con la que aborda la herencia musical latina. Cada vez que canta un bolero o un tema ranchero, pareciera decirle al mundo que estas raíces siguen vivas y que el futuro de la tradición está asegurado. Esa habilidad de moverse entre pasado y presente, entre la innovación y el respeto a la historia, es tal vez la clave de su encanto eterno. Sus canciones han acompañado a generaciones de oyentes, quienes lo recuerdan como el niño prodigio de Un Sol, quienes vivieron su etapa romántica con Romance y Segundo Romance, quienes bailaban sus temas pop de los 2000 con Amarte es un placer, y quienes se emocionan hoy con México por siempre. Donde quiera que suenen La Incondicional o Por debajo de la mesa, la gente se detiene un momento a escuchar, como si supiera que está ante un pedazo de historia, el silencio y la espera. A pesar de su popularidad y de la fidelidad del público, hay periodos en los que Luis Miguel permanece en silencio, lejos de los reflectores. Son momentos que el público y la prensa no siempre comprenden, pero que, con el paso del tiempo, se han revelado esenciales para su supervivencia artística y emocional. El hombre que se esconde tras la estrella necesita reencontrarse, escuchar su voz interior, cultivar su intimidad. Muchos creen que estos silencios hacen aún más especiales sus regresos, porque cada vez que reaparece con un nuevo proyecto, la energía surge renovada, como si hubiera estado en un laboratorio secreto, reconstruyéndose pieza por pieza. Mientras tanto, los fans siguen llenando las redes sociales con comentarios, videos tributo y versiones caseras de sus canciones. Algunos cuentan cómo la música de Luis Miguel los ayudó a superar momentos difíciles. Otros, cómo sus canciones han sido la banda sonora de bodas, bautizos y cumpleaños. Hay quien conserva con celo la entrada de un concierto de hace 20 años, tal vez enmarcada como un recuerdo preciado. Todo ello forma parte de un fenómeno cultural que trasciende fronteras nacionales y se expande a escala mundial. El secreto del éxito. Muchos se preguntan cuál es el secreto del enorme éxito de Luis Miguel. La respuesta podría parecer obvia: su voz. Sin embargo, hay quien afirma que no se trata solo de un timbre o de la potencia, sino del alma. Cada nota que canta nace de una emoción auténtica, de una historia de vida que, aunque esté envuelta en discreción, deja entrever una profundidad poco común en el mundo del espectáculo. También está su extraordinario dominio del escenario, la firmeza de su mirada, la seguridad con que enfrenta al público. Cuando Luis Miguel está sobre las tablas, parece no existir nada más que ese instante, y el espectador lo percibe, se siente involucrado,
comprende que está viviendo un momento único, irrepetible. Más allá de la leyenda, los expertos en marketing y comunicación lo saben. La transformación de un artista en leyenda suele ser un fenómeno que combina talento, oportunidad, habilidades de gestión y, a veces, fortuna. Pero en el caso de Luis Miguel, parece haber algo más, un recorrido existencial en el que la música no ha sido únicamente un instrumento de éxito, sino una verdadera razón de ser. Las dificultades personales, los traumas, los dolores y las responsabilidades que llegaron demasiado pronto han contribuido a forjar esa interpretación que consigue tocar las fibras más íntimas de quien la escucha. Es como si, mediante sus canciones, Luis Miguel compartiera un pedazo de su alma, invitando al público a entrar en sintonía con él. Su Camino hacia el Sol nunca ha conocido una puesta real, sino más bien momentos de eclipse temporal, seguidos de nuevos destellos. Cada fase de su carrera ha agregado una faceta distinta a su personaje artístico, desde el niño talentoso de los años 80 hasta el intérprete sofisticado y maduro que conocemos hoy. Y su historia, jalonada de récords de ventas y reconocimientos, no deja de inspirar a las nuevas generaciones de cantantes, que lo ven como un maestro inalcanzable, el mañana de El Sol de México. En la actualidad, no se han anunciado fechas oficiales de conciertos, pero para los más fieles seguidores es solo cuestión de tiempo. Quienes siguen a Luis Miguel saben que, cuando siente el llamado de la música, se hace presente. Es un perfeccionista, pendiente de cada mínimo detalle de una producción discográfica y de una gira, y no negocia jamás la calidad. Tal vez por eso se toma su tiempo, porque cada vez que decide regresar, quiere dar lo mejor de sí. Mientras tanto, las nuevas generaciones redescubren sus clásicos, gracias a la difusión en plataformas de streaming y en las redes sociales. Chicos de 15 o 16 años, que ni siquiera habían nacido cuando salió Romance, hoy descubren la magia de esos boleros y quedan prendados de la voz que los interpreta. Luis Miguel se convierte así en el puente entre el pasado y el presente, el embajador de un repertorio que sigue maravillando. Y tal vez sea ese su mayor legado, recordarnos que la música no es un objeto desechable, sino un fenómeno vivo que une épocas, culturas y sentimientos. Conclusión: el sol sigue brillando. La historia de Luis Miguel es la historia de un niño que, al sostener un micrófono, descubrió que poseía un don extraordinario. Es la historia de un muchacho que tuvo que madurar deprisa, aprendiendo a convivir con los reflectores y las complejidades que conlleva la fama. Es la historia de un hombre que supo convertir penas y dificultades en energía creativa, alcanzando cimas difíciles de igualar. Y, sobre todo, es la historia de un artista que ha hecho de su voz un universo, abriendo una brecha en el corazón de millones de personas. Desde las primeras notas de Un Sol hasta los sonidos más maduros de México por siempre, la evolución de Luis Miguel es un extenso viaje a través de diferentes escenarios musicales, unidos por una presencia escénica inconfundible y un timbre vocal que parece adaptarse a cualquier género. Hoy, cuando se habla de música latina y de grandes intérpretes, su nombre aparece siempre entre los primeros, un referente indiscutible. Y si el futuro permanece velado por un halo de misterio, como siempre ha sido, hay algo seguro. Cuando El Sol de México decida volver, será como si el telón se levantara otra vez sobre un escenario eterno, listo para brillar con el sonido de una voz que, a estas alturas, ya forma parte de la leyenda.